¿Tienes un amigo que quiere saber cómo aumentar su pene? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y hace más de 15 años que me dedico a la urología y a la medicina sexual masculina y a la cirugía genital, y en este vídeo te voy a explicar qué opciones tienes para aumentar el tamaño de pene. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir con básicamente tres grandes tipos de tratamiento. En primer lugar, te voy a hablar del tratamiento no quirúrgico, ¿de acuerdo? De cuando no operamos, cuando no somos invasivos. Y ahí mi primera recomendación, y si vienes a consulta, tienes una duda y quieres que te trate, mi primera recomendación será: usa un extensor de pene durante un par o tres de meses, y eso ha demostrado, en muchísimos estudios, eso ha demostrado que el extensor de pene aumenta aproximadamente un par de centímetros la longitud del pene. Muchas preguntas que me hacen respecto a esto. Cuando deje de usar el extensor, ¿mantendré esos 2 centímetros? La respuesta es sí. Otra pregunta muy habitual: vale, pero si alargo el pene se va a estrechar, se va a hacer más delgado. La respuesta es que no. Hay estudios que han analizado específicamente esas preguntas, y lo que sabemos es que después de 12 semanas el beneficio en longitud es consolidado, y sabemos también que el perímetro, ¿no?, la circunferencia, la sección del pene no disminuye. Por lo tanto, esa es una muy buena alternativa, sobre todo de entrada, aunque después vayas a cirugía o a otros procedimientos, porque, por ejemplo, si tu pene mide 10 centímetros y con el extensor conseguimos que mida 12 y hacemos una cirugía sobre un pene de 12, va a ser mucho mejor que sobre un pene de 10. Esto en general en cirugía de pene, cuanto más tienes de entrada, más podemos ganar, y la mejor manera de tener más de entrada es usar el extensor. Esa es mi recomendación prácticamente al 100% de pacientes. Una de las cosas que me preguntan muy a menudo es, por ejemplo, por las bombas. Como concepto deberían ser útiles igual que un extensor. La duda que me generan es que tú no puedes tener una erección durante 2 horas. No te recomendaría tener una erección de sangre venosa durante 2 horas, pero puedes usar una bomba de manera más o menos intermitente, y al final lo que producen es entrada de sangre en el pene y que el pene se distienda, y eso es algo que, si mantienes esa disciplina y mantienes esa tracción, vamos a conseguir que el pene aumente de tamaño. La tercera cosa que me preguntan muy habitualmente sobre el tratamiento no quirúrgico es sobre todo cremas, pastillas, en fin, cualquier complemento nutracéutico que pueda mejorar o pueda aumentar el rendimiento de los extensores o las bombas o los vacuum, las bombas de vacío. Y ahí te diría que la lógica es que no, que ninguno de estos tratamientos funciona. Pensar que con una pastilla vamos a aumentar el tamaño del pene sencillamente es irreal. Es como, lo leí el otro día y me hizo gracia, pero es básicamente como si a una persona que quiere tener más pelo, si come pelo le va a crecer el pelo. No, eso sencillamente no es así. Yo sé que en internet está lleno de supuestas pastillas, hierbas, en fin, cremas, aceites, etcétera, que aumentan el tamaño del pene, pero sencillamente no funciona. Lo que sí funciona es la tracción mecánica, que puedes conseguir o con un extensor o con una bomba de vacío. Mi primer consejo sería el extensor, porque tiene más aval científico. La bomba de vacío me parece bien y la puedes usar. Vale. Ahora, a continuación, te voy a explicar la segunda parte de lo que te quería decir, que es alargamiento de pene, ¿no? Cirugía de alargamiento de pene. Alargamiento de pene, básicamente lo que queremos conseguir es que el pene sea más aparente, que sea más visible. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Vamos a conseguirlo generalmente hablando de 2 maneras. La primera va a ser seccionar el ligamento suspensorio del pene. Básicamente el pene, ¿no? Esta es la parte del pene que no se ve y la parte del pene que se ve. Y aquí está el pubis, ¿no? El pene está unido al pubis, aquí, a través del ligamento suspensorio del pubis. Cuando yo corto el ligamento suspensorio, el pene cae, ¿no? Cae y es más aparente, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es seccionar el ligamento suspensorio del pene, y aquí damos unos puntos para que el pene no se retraiga, que es algo que puede ocurrir. Es la principal complicación de esta cirugía, es que el pene se retraiga aún más de lo que estaba. No es habitual, afortunadamente, pero es algo que puede ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos? Seccionamos el suspensorio, y entonces ahí pues podemos cerrar el espacio dando puntos, interponiendo materiales. La segunda de las cosas que hacemos para aumentar el tamaño del pene va a ser disminuir, vamos a decir, la cantidad de grasa
en la zona de inserción del pene, en el pubis, para que el pene que ha caído sea aún más aparente. Eso se consigue de dos maneras. Lo primero que podemos hacer es una liposucción o una lipectomía. En función de la cantidad de grasa que tengas, quitaremos un trozo de tejido, o simplemente con una liposucción lo que podemos hacer básicamente es, si mi pene, esto es mi barriga, ¿no? Y esto es mi pene, si yo me engordo, mi pene no encoge, lo que pasa es que es menos visible. Haciendo una liposucción o una lipectomía lo que conseguimos es que el pene sea más visible, más aparente. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer, liposucción o lipectomía. Y en segundo lugar, lo que haremos será, para acceder al ligamento suspensorio, generalmente se suele hacer lo que se llama una plastia en VI, abrimos así y cerramos como en forma de Y invertida. Y eso lo que hace es empujar el pene un poquito más hacia adelante, hacerlo algo más aparente. Esa es la primera parte de lo que te quería explicar sobre cirugía de alargamiento de pene. La segunda parte es una parte que tienes que, si lees sobre esto, si escuchas sobre esto, si estás buscando esto, te diré, es un procedimiento muy delicado y no te lo recomiendo, son por ejemplo las técnicas de sliding technique, en las que los cirujanos desmontamos completamente el pene, seccionamos el pene y lo que hacemos es hacer un deslizamiento, y de ahí el nombre en inglés, sliding technique. Ponemos 2 parches de tejido y, dada la gran agresión que producimos al pene, ponemos una prótesis de pene. Como puedes ver, esto es un pedazo de cirugía, es una cirugía súper agresiva y una cirugía que puedes ver en internet, pero no te recomiendo. Es una cirugía que no he hecho nunca, no porque no la sepa hacer, sino porque creo que los riesgos son muchísimo más altos que los beneficios, y creo que si queremos aumentar el tamaño de pene tenemos otras maneras de hacerlo. Por tanto, si escuchas hablar del sliding technique y lo ves y realmente puedes ganar un par de centímetros de pene, y eso está bien, pero piensa que estás corriendo un riesgo súper alto, y yo, que llevo 15 años en esto, no te lo recomiendo, ¿de acuerdo? Entonces, la tercera parte de lo que te quería explicar es el engrosamiento de pene. El engrosamiento de pene se hace desde hace muchísimos años. El gran problema que tiene el engrosamiento de pene es, podemos usar materiales propios, por ejemplo, sobre todo la grasa, podemos usar grasa, me hacen una lipo, consigo quitar un cierto volumen de grasa y esa grasa la inyectamos en el pene, y como es un material propio, ese material no se rechaza. Eso tiene un problema, que es que la grasa el cuerpo no la rechaza, pero con el tiempo tiende a absorberla, a comérsela. Entonces es fácil que necesites reinyectarte grasa más veces. Eso es algo que se puede hacer, no da ningún problema, pero algo que tienes que entender es que el beneficio de entrada va a ser 1, vas a ir perdiendo posiblemente parte de ese beneficio y vamos a necesitar diferentes reinyecciones para mantener ese volumen, ¿vale? Otra de las técnicas que se pueden usar es usar material externo, ¿no? Material sintético, y el mejor material sintético posiblemente para este problema, o si queremos aumentar el grosor del pene, es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula biológica que tiene una gran capacidad para absorber agua, ¿no? El ácido hialurónico lo que hace es que cuando tú metes ácido hialurónico, rápidamente lo que hace es absorber agua, y eso produce un efecto de volumen. Por lo tanto, el ácido hialurónico se puede inyectar también en el pene, y como absorbe agua, lo que conseguiremos es un pene más turgente, más grueso. Pero existe el mismo problema, es una molécula biológica y esa molécula biológica tiene una vida. Hay ácidos hialurónicos que duran meses o años, es decir, es una molécula que dura mucho tiempo, pero eventualmente va a terminar desapareciendo y vamos a tener que reinyectar, ¿de acuerdo? Eso es algo que ocurre en años habitualmente, pero quiero que entiendas que tanto si usamos grasa como si usamos hialurónico vamos a tener que reinyectar. Una alternativa diferente, un concepto diferente, es el uso de plastias, ¿no? ¿Qué es una plastia? Pues en lugar de usar un tejido licuado, como podría ser la grasa, podría ser hialurónico, lo que vamos a usar es un tejido con estructura, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí se me ocurren 2 cosas que pueden serte útiles. La primera es usar unas pastillas de grasa, ¿no? ¿De dónde podemos sacar pastillas de grasa? Pues podemos sacar pastillas de grasa del surco glúteo, ¿no? Pues los hombres tenemos grasa en el glúteo, sacamos como unas pastillas, ¿no? Y lo que hacemos es envolver con estas pastillas, que tienen un grosor tal vez un poquito menos que un dedo, lo que hacemos es bajar la piel del pene, poner estas pastillas de grasa y volver a cubrir el pene. Eso va a hacer
esa ganancia en grosor sea muy obvia desde el principio, y como es un tejido vivo que tiene sus vasos sanguíneos, etcétera, pues eso, cuando prende, lo que conseguiremos es que se quede ahí muchísimo más tiempo. Una alternativa a eso es cuando usamos matrices de tejido, que pueden ser de diferentes fuentes, pero básicamente usamos matrices de tejido que lo que hacen es básicamente también absorber agua, pero es un tejido que no se destruye. Entonces, lo mismo, bajamos la piel del pene o en función de la cirugía que queramos hacer, exponemos el tallo del pene, colocamos estas mallas, estas sábanas de tejido, y estas sábanas de tejido incluso a veces se colocan plegadas por 2 o por 3, y eso pues lo que produce es más grosor, se fijan bien para que no se muevan y se vuelve a colocar la piel. Ventaja de esta técnica es que este tejido no se absorbe, el cuerpo no se lo come, y por lo tanto va a quedarse ahí. La desventaja puede ser que pueden tal vez moverse, pueden infectarse, no es muy habitual, pero puede ocurrir. Un concepto interesante que viene de Estados Unidos y que no está aún en Europa, pero es algo que he visto y que tiene buena pinta, es Penuma. Penuma es una especie de prótesis para el pene que se coloca externamente al tallo del pene. Es una prótesis de silicona, parecida a una prótesis de mama, pero con la forma que tiene el tallo del pene. Entonces es un tejido que es un tejido inerte, el cuerpo no se lo come, no lo reabsorbe, y simplemente lo pones ahí, lo tapas con la piel. Se pone a través no se pone a través de una incisión de circuncisión, se pone a través de una incisión en la base del pene, colocamos ahí este dispositivo, y lo que hace es engrosar. Entonces, Penuma tiene varias publicaciones con resultados bastante buenos. Yo he leído, yo no lo he usado nunca, en Europa no está disponible, solo está disponible en Estados Unidos. Como concepto es un concepto que a mí me gusta. Tengo dudas de qué ocurrirá en el largo plazo, si esa prótesis va a quedar ahí fija, si se va a mover, si va a dar algún tipo de problema. A día de hoy no tengo la respuesta, pero es algo que te quería explicar porque realmente en Estados Unidos es algo que está funcionando bastante bien. Entonces, resumiendo, tenemos maneras no quirúrgicas de alargar el pene. Básicamente tenemos el extensor, puedes usar las bombas también. No te recomiendo ningún tipo ni de crema, ni de pastilla, ni de nutracéutico, porque no va a servirte para nada. En cuanto a alargamiento, tenemos la sección del ligamento suspensorio, liposucción, lipectomía y algunas técnicas de incisión que van a hacer que el pene sea más aparente, empujamos el pene hacia adelante. Y respecto al engrosamiento, tenemos o la inyección de sustancias, grasa, ácido hialurónico, podemos poner también material que no es líquido, digamos material que tiene su forma, su estructura, que puede ser una lámina de grasa que sacamos del mismo paciente, o podemos usar láminas de tejido, generalmente son de origen animal, que lo que hacen es fijar agua y aportar estructura. Finalmente tienes Penuma, que en Estados Unidos en los últimos años se ha implantado en bastantes pacientes y tiene bastantes publicaciones que lo hacen parecer bastante prometedor. Espero que el vídeo te haya sido útil. Te voy a dejar por aquí un link que te puede interesar, igual que en la descripción vas a encontrar links que ampliarán esta información. Si el vídeo te ha parecido útil, dale un like y suscríbete al canal con la campanita para recibir más información de Tengo un amigo que. Sabes que en Tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología, sexualidad y cirugía genital masculina. Un saludo, chao.